Segundo bloque de CNN Invita, estamos hablando de seguridad ciudadana con nuestros invitados. Algo había dejado Gonzalo en el bloque anterior respecto precisamente a lo que se había destinado precisamente con respecto a los policías en la calle, que precisamente tú hacías cierta alusión también a las manifestaciones que habíamos visto en el último tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, muchas veces se confunde. El orden público es un tema, y que es un tema que tiene un tratamiento especial, distinto, que corresponde, que a cargo del orden público hoy día tenemos al subsecretario del Interior. Y otra cosa es la delincuencia dura, o sea, los robos de intimidación en las casas, las lesiones, los delitos sexuales. Son dos temáticas distintas y la forma de enfrentarse es distinta. ¿Cómo se enfrentan los delitos llamados de cuello y corbata por parte del Ministerio del Interior? Bueno, es que es un delito económico que tiene un tratamiento propio de la ley. No está llamado el Ministerio del Interior a entrar en ese tipo de delito. El delito, nosotros nos estamos preocupados, el delito violento de mayor connotación social, que son los delitos duros que producen víctimas con daños emocionales y con daños psicológicos graves, y que incide plenamente en el temor de sus vidas, y que muchas veces los marca para el resto de sus vidas. Los delitos económicos, a quien corresponde perseguirlo y obviamente llevarlo a la formalización correspondiente, como ha pasado, es el Ministerio Público, como hemos visto la semana pasada. Gonzalo, siempre mostramos las declaraciones que María Ignacia Contrucci recolecta durante la semana, y precisamente hablamos sobre delincuencia en la siguiente nota. Veamos. Desgraciadamente esto reafirma que tenía razón cuando dice críticas que faltaba calle, que el problema de la delincuencia es un problema nacional y difícil e integral, no solo un tema policial. Cerca de un tercio de la dotación de carabineros se ha tenido que emplear y ocupar en forma muy intensa en todo lo que es orden público, en el control del orden público, en el control de la gente que hace daño, de los encapuchados, de lo que son las organizaciones de las manifestaciones, etcétera. Eso es una realidad. Ahora, yo no creo que ese factor nosotros podamos decir, mira, por esto aumentó la delincuencia. El gobierno prometió que iba a terminar con la delincuencia, que le iba a poner candado a la puerta giratorio, y todo lo que está ocurriendo es lo contrario. La gente hoy día se siente más insegura, hay más delitos y la gente exige una explicación al gobierno. Yo creo que esta es la hora de sentarnos, gobierno y oposición, a buscar alternativas. Efectivamente, aquí hay una preocupación del gobierno, no son cifras que a nadie o a alguien alegren, pero es una preocupación permanente, y la delincuencia es una labor permanente de altos y bajos. Respecto al combate a la delincuencia, estamos enfrentándolo con decisión. Es una tarea difícil, pero nosotros no vamos a bajar nunca los brazos. Esto es un problema multisectorial. Por un lado está el gobierno, y el gobierno está haciendo mucho en contra de la delincuencia. Sin embargo, lo que el gobierno hace no es suficiente, porque ahí también tiene que intervenir el Ministerio Público y los tribunales. Ya, una serie de declaraciones, por ejemplo, a mí me llama la atención ciertas cosas. Por un lado, el alcalde Osandón dice, aquí se reafirma que dice que no tienen calles, refiriéndose al gobierno. El ministro Estado dice, un tercio de la dotación de los carabineros se ha destinado al orden público, a los encapuchados, a las marchas, en fin. El mismo senador Espina le responde al ministro Estado diciendo, bueno, no creo que ese es el factor que haya significado que haya aumentado la delincuencia. Y por otro lado, también se hace alusión a lo que fue la campaña presidencial, donde se dijo claramente y repetidamente de que aquí a los delincuentes se les iba a acabar la fiesta. Bueno, mira... Un millón de preguntas para Gonzalo. Son muchas preguntas, pero... Sí. A ver, el gobierno no ha terminado. Ni siquiera ha cumplido 2 años de gobierno. Y están haciendo muchas cosas. Se ha focalizado todo el tema de prevención y control del delito en los barrios en paz. Antiguamente se establecían programas o planes para una comuna completa, que era bastante ineficiente. Hoy día se focaliza en barrios que justamente están tomados por la delincuencia, barrios comerciales como barrios residenciales. Y de alguna manera todas estas cosas, y el mismo Nicolás lo planteaba, el tema de prevención, toda la labor que se está haciendo, sobre todo con la prevención temprana, que es la más económica y la que más surte efecto, son a largo plazo, no son inmediatas. Uno no puede pretender que en 8 meses la delincuencia desaparezca. La delincuencia siempre va a existir, pero sí puede estar disminuyendo, sí puede estar más controlada, sí los espacios públicos pueden ser recuperados, pero eso es un trabajo a largo plazo. Yo creo ahí corregir quizás... Más allá del 2014 incluso. Exacto. O sea, que no van a... con la promesa de campaña... La campaña es disminuir la delincuencia
entregar un país mucho más seguro de lo que se recibió. Y eso son 4 años, no llevamos ni 2 años. Y una cosa que yo quiero corregir al diputado Monker, el gobierno no está preocupado, el gobierno está ocupado en esto, todos los días. Y son pasos que se dan, que a veces se avanza, a veces también se retrocede, porque la delincuencia como fenómeno social es muy, muy compleja. Y muchas veces hemos visto con distintas acciones han funcionado, otras no han funcionado. Por ejemplo, yo te voy a decir un caso, veíamos constantemente el robo cajero. Se han hecho una serie de mecanismos, por ejemplo, como instintar los billetes, que ya está funcionando, empotrar los cajeros, se está también una normativa de modificación de pena respecto al robo cajero, y el robo cajero frustrado ha aumentado y el consumado ha disminuido en pocos meses. Ahí tienes una acción concreta que ha ido disminuyendo un delito que constantemente veíamos en los diarios. Entonces, son distintas acciones y que son a veces muy pequeñas, que uno las ve y que uno no ve el resultado inmediato. Pero yo vuelvo a repetir, el gobierno no lleva ni 2 años y le estamos pidiendo que ya haya terminado con la delincuencia. Esto es un trabajo a largo plazo. En 4 años va a haber un cambio que yo apuesto y estoy confiado y tengo mucha fe, y por eso estamos trabajando todos los días, y que va a ser así. Pero también no creemos una situación de paranoia y que de alguna manera los delincuentes se andan paseando por la calle y que de alguna manera estamos todos metidos en las casas esperando que nos vengan a robar. No estamos haciendo paranoia, pero sí estamos viendo que hubo muchas expectativas con respecto a lo que fue la campaña presidencial. O sea, bueno, las campañas tienen su afán, pero también tenemos que saber que la delincuencia, nosotros recibimos un país con una delincuencia no muy controlada. Y por otro lado, nos hemos tenido que hacer cargo de este flagelo y este fenómeno social, que de alguna manera es complicado y es difícil. Y donde no solamente el gobierno es el único responsable, necesitamos la colaboración constante de las policías que trabajan con nosotros, pero también del Ministerio Público y también de los tribunales. ¿Y de la oposición? Y también de la oposición, obviamente. Diputado Walker, usted también escuchó la cantidad de declaraciones que hubo durante la semana, incluso también de parte de algunos de los integrantes de la Comisión de Seguridad, de la cual usted es parte del mundo luchador, ahí diputado de la UDI también decía, esto es un problema multisectorial, decía. Bueno, efectivamente, Gustavo, y tal es así que por eso hemos insistido en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Nos hemos reunido con la Asociación de Fiscales. Fíjate que al inicio de la reforma procesal penal, cada fiscal tenía que investigar en promedio 1.000 causas al año. Hoy día cada fiscal tiene que investigar 2.300 causas al año. Entonces, ¿qué fiscal puede dar abasto en su labor investigativa, en la respuesta que la víctima de la delincuencia requiere con un fiscal que está absolutamente sobrepasado por la cantidad de causas? Pero hay algo que dijo el ministro Chadwick que no puedo dejar pasar. El ministro Chadwick, más o menos, que le echa la culpa a Camila Vallejos y a Giorgio Jackson del aumento en las cifras de denuncia en más de 10%. Pero yo le pregunto al ministro Chadwick, ¿por qué aumenta tanto la delincuencia, las denuncias en Arica, en Tarapacá, en Atacama, en Antofagasta, en comunas como La Calera, Vitacura, en más de 2 dígitos? ¿Acaso esas comunas han tenido que distraer recursos de dotación policial para ir en apoyo a los manifestantes que se concentran en el centro de Santiago, en Valparaíso, a lo mejor al lado del Congreso? O sea, me parece que realmente es simplificar el problema del aumento en estas cifras en lo que es la dotación de carabineros encargada del orden público. El tema también de los eslogans de campaña, Gustavo. No se puede hacer demagogia, no se puede hacer populismo con un tema tan serio como la delincuencia. No se puede decir se le acabó la fiesta a los delincuentes, porque incluso en esta cifra que hemos visto el aumento de casos policiales más de 10 puntos, con respecto al año 2009, donde supuestamente los delincuentes estaban de fiesta, de acuerdo al presidente Piñera, ha aumentado la cifra en un 2,5% respecto de las denuncias al gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora, el ministro del Interior, en una entrevista de la semana que yo escuché en la radio, decía, yo no me refería a la delincuencia, o no se refería a la delincuencia de la campaña, hablábamos de los narcotraficantes. Como trató un poco de matizar a quién iba destinado el mensaje, ¿no? La verdad es que todos veíamos las gigantografías en las carreteras donde decía delincuentes, se les acabó la fiesta. Los mismos medios de comunicación se han reproducido algunas cuñas del presidente Piñera en plena campaña cuando decía vamos a tener mano dura contra los delincuentes. Entonces, la verdad es que la gente siente que el tema era bastante más serio como para tratarlo con eslóganes. Yo espero que empleemos medidas concretas. Primero, plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Cuesta 31.000 millones de pesos. No hay ni un peso en el presupuesto del próximo año para aumentar el número de fiscales. Yo espero también que empleemos medidas de prevención de verdad. Se acabó con un programa
por ejemplo, que tenía el gobierno de la presidenta Bachelet de las escuelas de fútbol. ¿Cómo no va a ser necesario para prevenir la delincuencia que tengamos escuelas de fútbol en todas las poblaciones? Hace falta infraestructura deportiva, pero también hacen falta actividades con los niños. También el tema, Gustavo, de lo que es los programas que tiene a su cargo la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por eso me gustaría que fuera el subsecretario Cristóbal Lira a explicar lo que se está haciendo en el Congreso. Se ha aumentado la concursabilidad de los fondos. Yo en general estoy de acuerdo con la concursabilidad de los fondos, salvo en materia de seguridad. Porque no porque un alcalde presente un mal proyecto, tú vas a dejar a una comuna sin un plan de seguridad. Y en ese caso yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Felipe Arboe, que fue subsecretario del delito. Él terminó con la concursabilidad y asignó los proyectos de manera directa, porque tiene que ser el gobierno quien tiene que evaluar dónde se requiere focalizar los recursos. Diputado, corrígeme porque quiero ir también con Nicolás para que viene, pero corrígeme, pero el diputado Silver tengo entendido que está tratando de ver la posibilidad de interpelar al ministro del Interior con respecto al tema de la delincuencia de la seguridad ciudadana. Entiendo que hay algunos diputados que han planteado informalmente la posibilidad de interpelar al ministro Ginspeter, no algo que yo me oponga. Yo creo que el tema va mucho más allá que eso. Yo creo que no hay que personalizar el tema de la seguridad ciudadana. Sí, el ministro Ginspeter es el principal responsable de la seguridad pública en nuestro país. Hay que ver cuál es el mejor instrumento de fiscalización, que son todos legítimos los que tiene la Cámara de Diputados. Nicolás. Mire, yo ahí me llama la atención un poco el concepto de prevención, que me imagino no es el único, el ejemplo que dio Gonzalo, digamos, pero esto de reforzar el anclaje de los cajeros automáticos, o otro proyecto que se ha comentado, que es el de tratar de que los autos tengan un cortacorriente, de forma tal que si se los roban, el ladrón no llegue mucho más allá. Pero nuevamente estamos dejando que la línea de la formación del delito, digamos, llegue hasta la casi consumación. O sea, tenemos personas en una situación vulnerable que están, digamos, descuidadas por nuestra sociedad y que tienen mayor posibilidades de terminar en el ámbito delictual, digamos. Y eso nos va dando lo mismo, el caso que menciona Matías de las canchas de fútbol, digamos. O sea, el ir quitando de alguna manera la preocupación respecto del origen de dónde puede venir eventualmente la delincuencia y preocuparse de que cuando ya todo este proceso ha llegado a casi la consumación del delito, entonces ahí subimos las rejas de las casas, ponemos el cortacorriente en los autos, anclamos mejor los cajeros automáticos. Básicamente lo que nos hace es tener una sociedad más violenta, en que tenemos casi delitos en cada momento, pero logramos irlos agarrando, digamos, en el momento casi de la consumación. Y cuando yo hablo de prevención, la verdad es simplemente, o más que simplemente, es súper complejamente, digamos, pero un trabajo en el largo plazo de ir mejorando las condiciones de todos aquellos que estemos o están en posición de llegar a delinquir, en dar una mejor calidad de educación, dar mejores condiciones socioeconómicas en la medida que el Estado pueda intervenir, tener una ciudadanía en que sus expectativas de vida son más satisfechas, que sus familias son más felices, y de alguna manera ir generando la paz social, no por la vía de impedir los delitos, sino que por tener gente que no se siente llamada a delinquir. Ok, vamos a ir a la última pausa aquí en CNN Invita. Siempre se nos hace cortos los programas, pero volvemos en un segundo con este tema de seguridad pública aquí en CNN Chile. Ya volvemos.